Pongan atención, no se distraigan. Hoy veremos Romanos 9 del 21 al 31. Vamos a ver un poquito de lo que vimos anteriormente en el verso 20, cuando dice, vamos a leer el 19 primero, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bastante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Eso vimos la semana pasada. Un barro, ¿cierto?, altercando con su creador. Vimos que el apóstol Pablo mostró que en realidad estaba tratando aquí de la actitud correcta y la reverencia que el hombre debía tener para con Dios. Siempre un espíritu reverente, ¿cierto?, ante Dios, siempre un espíritu humilde. Dios no tiene por qué presentar informe alguno a sus criaturas, a nosotros. ¿Tendrá que rendirnos Dios cuenta a nosotros? No es cierto. Entonces no está obligado, hermano. No está obligado él a dar señal ni nada por el estilo a las personas orgullosas o a quienes demanden alguna señal de parte de Dios. Sería cierto ser ateo, decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer, ya que Él es soberano. ¿Y cuál es el problema acá, hermano? Que el hombre trata de crear a Dios a su propia imagen. Ese es un gran problema, cuando tratamos, ¿cierto?, de imaginarnos a Dios o ponernos a la par con Dios, ya que Él es soberano. Si bien sabemos que cuando hablamos de imagen hablamos de los atributos de Dios, Dios se comunica con nosotros diciendo que mi oído está atento, ¿cierto?, que yo extendí mi mano, pero en realidad Dios es espíritu. Solamente para poder comunicarse con nosotros, Él dice que tiene mano, que tiene sus ojos, que su boca y todo eso. Entonces, los misterios de Dios, hermano, van a ser revelados una vez que estemos en el cielo. Así dice la palabra. El misterio de Dios será revelado. O sea, vamos a conocer quién es Dios. ¿Usted piensa o cree conocer quién es Dios acá en la tierra? Nos falta mucho, hermano, demasiado. Entonces, hablando de esto, hermano, la fe deja allí el asunto y lo acepta en una obediencia humilde. Por eso que la gente del mundo no puede entender las cosas que son del Espíritu, hermano. Las cosas espirituales que nosotros vivimos y experimentamos cada día. Porque ellos no tienen fe. Nosotros sí la tenemos. Dios nos tomó, nos salvó, ¿cierto? Y después puso la fe en nosotros. Por medio de esa fe creemos. Por medio de esa fe perseveramos. Y vamos a perseverar hasta el fin. ¿Ya? Cuando habla de la perseverancia de los santos, habla de eso. Habla de que es algo seguro. Es algo que ya está ahí. Es algo que no se puede perder. Usted no va a dejar de perseverar. Usted no va a perder la salvación. Por eso que al tener la fe nosotros se genera esa humildad, porque empezamos poco a poco a conocer quién es Dios, cómo trabaja Dios en nuestra vida, por medio del problema, de las dificultades, de las enfermedades, porque como hemos visto, cierto, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos también que la incredulidad se revela contra esto y permanece bajo la misma ira y juicio de Dios de quien duda, el incrédulo. Por eso nosotros no tenemos que tener incredulidad en nuestro corazón, hermano. ¿Ya? Todo esto se activa por fe. O sea, lo que yo no he visto, lo que yo no sé, nunca he visto a Dios, pero por fe en la Escritura yo sé que Él existe, sé que están los cielos, ¿cierto?, donde iremos el día de mañana cuando muramos, sé que hay una salvación, que hay un perdón que Él nos entregó. Entonces eso es lo que el mundo no tiene, hermano. Pero se hacen a un Dios a la imagen de ellos, a un Dios conforme a lo que ellos quieren. Entonces Pablo usó acá en los siguientes versículos la ilustración del alfarero y el barro. Obviamente Dios es el alfarero, ¿cierto? Nosotros el barro. Él lo sacó del polvo de la tierra y lo formó. Eso hizo con el hombre, ¿cierto? Formó al hombre
polvo. El salmista dijo, Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esa es la misericordia de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios. Abraham también dijo, te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. ¿Se fijan la humildad por lo que ellos oraban al Señor? Humildemente, Señor, acuérdate que soy polvo, que soy ceniza. El publicano cuando oró al Señor se propició a mí, pecador, ¿cierto? El fariseo, ¿cómo oraba? De una forma altanera. Yo diezmo, yo me porto bien, voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia, oro. ¿Qué estaba haciendo de más ese hombre? Nada, ¿cierto? Es mi responsabilidad como cristiano orar, leer la Biblia, tener comunión con Dios. El publicano, ¿cierto? Iba arrepentido. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y esa es la actitud humilde de la que estamos hablando, hermano, que tenemos que tener nosotros. Acordarse de que somos ¿qué? Polvo, la nada misma. Dice en el verso 21, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces el pensamiento acá, hermano, en el verso 20 era de Dios como creador y lo comparó al alfarero. El 21 tiene que ver con el propósito y el destino de esto, más bien que con el origen. Entonces el versículo nos lleva a la casa del alfarero, de igual habló eh, Jeremías, en el capítulo 18, donde dice palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Entonces Dios acá formó hermanos de esta masa de la humanidad y formó a Moisés un vaso para, o una vasija para honra. Y también formó a Faraón, quien iba a ser una vasija para deshonra. Pero todo bajo los planes de Dios, ¿cierto? O sea, Dios no fue injusto cuando dice que endureció el corazón de Faraón, porque Faraón vimos que era una persona despiadada, malvada, egocéntrico. Entonces Dios no interfiere. Ya no es que Dios creó a Faraón para hacer el mal. La Biblia nos muestra claramente que somos todos malos, ¿cierto? Todos estamos perdidos, pecadores, vamos camino, todos van camino al infierno. Y reciben, ¿cierto? Voy a volver a repetirlo, reciben ¿qué? Justicia. Esa es la justicia de Dios. Por eso Dios no es injusto. Pero a Él le plació salvar a algunos. ¿A quién? Al que Él le place, al que Él quiere, al que Él quiere llamar. Entonces ahí cuando la gente se confunde y dice, no, pues hay injusticia en Dios, porque Él salva, tiene a unos para condenación y crea a otros para salvación. Es injusto. Porque ¿qué pasa del que quiere salvarse, del que quiere ir a Dios, del que quiere ir a la iglesia, del que quiere buscar del rostro del Señor? Esa es una falacia, hermano, no existe. No hay hombre alguno que quiera buscar a Dios. Entonces, en base a eso, es el concepto mal formado que tienen muchas personas, incluso muchos cristianos, hermano. Muchas personas que son creyentes. Entonces, en el principio todo era barro, ¿cierto? Un barro sucio, desagradable, ciego y pecaminoso. Pero Dios no lo creó así. Su gracia y misericordia hacen una vasija para honra, o sea, un vaso especial, y el alfarero está en su derecho para hacer otra vasija para deshonra, o sea, para un uso común. Recuerden que Dios creó al hombre, el primer hombre, Adán, ¿ya? Alma viviente, dice. Entró el pecado y ya se echó a perder, ¿cierto? La humanidad. Por cuanto Adán pecó, ya todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en base a eso, ¿cierto? Ya nacimos todos en pecado y vamos todos al infierno. Justicia de Dios. Isaías 45:9 dice, ay del que no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Te fijas? ¿Podemos nosotros altercar con Dios?
Podemos nosotros decirle, Señor, te equivocaste. No eran los planes que yo tenía para mi vida. No era lo que yo te estaba pidiendo. O no me ha respondido lo que yo te estoy pidiendo. Que muchas veces pensamos eso, ¿cierto? Que Dios no nos escucha. Tenemos una petición, algo en nuestro corazón y, y llegamos al punto a lo mejor de decir, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué te has alejado de mí? Y pensamos eso porque no nos responde la oración. Mejor deberíamos pensar, no responde la oración porque no me conviene. Punto. Porque así de egoístas somos muchas veces, hermano, pensamos solamente en nosotros. O sea, como que Dios tiene que hacer la voluntad de nosotros. Y si yo le pido algo, como dice la palabra, ¿cierto? Si pides, Dios lo va a dar. Pero eso está condicionado, en el mismo Juan lo dice. Está condicionado a la voluntad de Dios, que es lo que nos conviene a nosotros. Si Reinaldo me pide un revólver, ¿tengo que dárselo? No, pues cierto, porque no le conviene andar con un revólver. Entonces eso es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. A veces tenemos peticiones que nosotros creemos que son buenas para nosotros. O pensamos que es lo mejor para nuestra vida, pero no es así. Entonces ahí Dios en su soberanía actúa y no responde tu oración. Entonces dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? Pregunta retórica, ¿cierto? Y en el verso 22, continuando de Romanos 9, ¿y qué? Dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces Pablo ya estableció acá, hermano, el hecho de que Dios tiene libertad para orar según el misterio y majestad de su soberanía. Insisto en esto, hermano, Dios es soberano, ¿ya? Si quiere usted puede cuestionarlo, pero es problema suyo. El mundo lo cuestiona todos los días. Que si pasó esto, ¿por qué? Si hay un Dios. Y si hay un Dios, ¿por qué pasan cosas malas? Si hay un Dios, ¿por qué hay niños que mueren de hambre? Si hay Dios, ¿por qué hay gente indigente? Entonces no podemos cuestionar a Dios. Él es soberano. Entonces, habiendo dicho esto, Pablo procedió a mostrar que Dios trataba con paciencia y misericordia a las vasijas que caerían bajo su ira. Con paciencia, ¿cierto? Nunca podremos decir que Dios las había preparado para la destrucción. Esto está hablando, ¿cierto?, en base a lo que hizo Faraón. La rebelión y el pecado del barro fue lo que los preparó para el juicio. Vuelvo a repetir, Faraón no es que Dios lo eligió para perderse, ¿ya? Él, como todos nosotros, era un potencial asesino, un potencial ególatra, todo lo malo que se le pueda ocurrir que era Faraón, también lo podemos ser nosotros. Entonces, en condición estamos igual, ¿ya? Entonces no es que él lo eligió, sino que el propósito de Dios se cumplió en él solamente. Pero de que era malo, era malo. Lo usó para sus planes. Dios habría tenido la razón en ejercer un juicio inmediato sobre ellas, pero trató a estas vasijas no como barro muerto, sino como criaturas con libre albedrío y les dio amplias oportunidades para revelar cualquier inclinación que ellos pudieran tener para obedecer a Dios. Ahí lo deja más claro, ¿cierto? En el libre albedrío, Él decidió no dejar que el pueblo de Israel saliera a la tierra prometida. En el libre albedrío de Faraón, ¿cierto? Pero como lo hemos visto, el libre albedrío opera solamente en nuestra vida común, en nuestra naturaleza, ¿cierto?, carnal. Podemos decidir a dónde vamos, cuál es nuestro destino, qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Pero en el tema de la salvación, eso lo decide Dios. Ese es un cambio, una transformación de parte de Dios. Aunque Dios aborrece el pecado, ¿cierto? Lo juzgará de una manera final. Cuando se habla del pecado, se habla del pecador, ¿cierto? Porque Dios no va a juzgar el pecado, porque el pecado no es un ente, una persona, alguien que se pueda juzgar. Entonces está hablando de la persona, del pecador. Como dicen, ¿cierto? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es mentira. Eso es falso, hermano. El pecador, ¿cierto? Es el que se condena. Él es el que recibe el castigo, no el pecado. Entonces su misericordia, Él va a juzgar
al pecador de una manera final y su misericordia constantemente se extiende hacia las criaturas implicadas. Después en el 23-24 dice, Él para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo los judíos, sino también los no judíos. Entonces hay una clara distinción acá que hace entre el vaso de ira, ¿cierto?, y el vaso de misericordia. Mostró tanta paciencia por los vasos de misericordia como para los vasos vasijas de ira. Pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, ¿ya? Eso deben tenerlo claro, por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Él es el que capacita según su plan, según lo que Él tiene previsto hacer, hermano. Alguien sugirió que esto también hablaba acerca de los vasos de ira, que se refería a la misma nación a la nación judía, que fue destruida en los años 70, después de Cristo, ¿recuerdan? Cuando la destruyó Tito. Y ahí fue cuando, tiempo antes, ¿cierto? Cuando Jesús oró por esta ciudad y le pidió al Padre que los perdonara en Lucas 23-34. El apóstol Pedro dijo también que el Evangelio sería predicado primeramente a ellos. Y eso fue así. El advenimiento de nuestro Señor Jesús fue para el pueblo de Israel, en primer lugar, para ellos. No creyeron, ¿cierto? Y después se extendió a los gentiles, a los no judíos. Entonces, después que vino la destrucción por Tito en el año 70, ahí ocurrió después la dispersión de la nación judía. Ahí se repartieron, ¿cierto?, por todo el mundo. Entonces, una analogía de Dios sería su paciencia con Faraón fue cumplida en la nación de Israel y la subsiguiente destrucción de Israel vino después que experimentó ampliamente la paciencia de Dios. Pasamos al verso 25 y 26. Aquí habla de la elección de los no judíos y las profecías bíblicas. Acá Pablo ha dejado bien claro, hermanos, lo que hemos leído anteriormente, que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios y no por algún mérito de los israelitas. Es lo mismo que nosotros, hermanos. ¿Hizo usted algo bueno o hizo algo para que Dios lo escogiera? Nada, ¿cierto? Al contrario. Esa es la doctrina arminiana que dice que Dios en su presciencia, reconocimiento, sabía que en el futuro tú lo ibas a aceptar y por eso Él te llama. Y la Biblia, por todo lo que hemos visto nosotros, ¿cierto? Sabemos que no es así. Es una elección soberana de parte de Dios. ¿Qué es lo que tengo que ver yo ahí? Que soy un pecador. El único aporte, si pudiéramos llamarlo aporte, es el pecado que tenemos nosotros. Entonces fueron elegidos por la voluntad soberana de Dios. Y no solamente ha escogido una nación, sino también ha salvado a aquellos de aquella nación que se han convertido a Él. Porque hay judíos, ¿cierto?, en el día de hoy que son no cristianos, pero son creyentes. Creen en Jesús. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un remanente, hermano, siempre. Tanto como para los judíos como para los no judíos, los gentiles, para nosotros. El verso 25-26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Se fijan? Ahí el día de hoy vemos cumplida esta profecía de Oseas, donde dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, a los gentiles, a nosotros, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿No le parece fantástico esto, hermano? Imagínense, hijos del Dios viviente. Qué privilegio más grande tenemos nosotros, hermano. Qué privilegio más grande tenemos de ser hijos de Dios.
Entonces la primera profecía mencionada en el verso 25 es la cita de Oseas capítulo 2, verso 23, y que se refiere a la nación de Israel. Pedro también se refiere a esta profecía en cuanto al remanente de creyentes en sus tiempos, los cuales perpetuaron a la nación. Y a esta gente que se había convertido a Cristo les dijo en su primera carta, Pedro, segunda carta, versos 9 y 10, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos nosotros? En tinieblas, en oscuridad, en muerte. De ahí nos tomó y nos trajo a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahí Pedro, cierto, se está acordando de lo que citaba Oseas. Ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La segunda profecía que se cita es en el versículo 26 de Oseas capítulo 1, verso 10, y se refiere a los no judíos en cualquier parte de la tierra que se convirtieran a Cristo. ¿Ya? Recuerden que fue la dispersación y ellos salieron por todo el mundo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 17, dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los que no son judíos sobre los cuales es invocado mi nombre, los gentiles. Entonces, por tanto, Dios también alcanzó, después que ocurrió todo esto, ¿cierto? Que se empezó a predicar el Evangelio, que empezó a expandirse el Evangelio por todo el mundo. Pablo ahí hizo sus viajes misioneros, prácticamente por toda Europa, lo que es ahora. Y ahí empezaron a convertirse mucha gente. Y era todo, ¿cierto? Por medio de palabras. Recuerden que el único escrito ahí era el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Era las únicas bases que tenían, pero ellos predicaban a Cristo y predicaban a un Cristo, ¿cierto? Resucitado. Y eso era lo que Pablo anunciaba a los gentiles. Pedro, ¿cierto? Lo predicaba, pero a los judíos, a sus hermanos en la sangre, a ellos. Recuerden que vimos también que Pablo estaba muy acongojado por sus hermanos. Recuerdan que decía yo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Entonces todo eso a él lo motivaba, hermano, todo eso lo motivaba para que la mayor cantidad de gente posible escuchara el Evangelio. Después dice en el 27-28, también Isaías proclama acerca de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Cuando hablamos de Israel, hermano, hablamos de la nación de Israel, muchos piensan de que todos los israelitas van a ser salvos, pero acá claramente dice que es solamente un pequeño remanente, no todos. ¿Por qué? Porque hay gente, no porque sea el pueblo de Israel, son todos santos, son todos apartados para Dios. Es una nación como cualquiera, hermano, donde hay asesinos, hay de todo mal. Todo lo que podríamos llamar mal también está ahí, pero habla del pequeño remanente, o sea, de aquellos que buscan a Cristo, de aquellos que han tenido su encuentro con Cristo, a los que Dios salva. Entonces Pablo cita acá las palabras del profeta Isaías en el capítulo 10 de su profecía, en el verso 22-23, y dice que solamente el remanente de Israel será salvo durante el periodo de la gran tribulación. Eh, Algún porcentaje de los 15 millones de todos los judíos que hay en el mundo, pero una pequeña porción, ¿cierto? De esos 15 millones solamente será salvo, un remanente. En Apocalipsis 7 habla de los 144.000 sellados, ¿recuerdan? Y estos serán judíos, serán sellados para protección y para ser salvados también, para ir por el mundo testificando al Señor. Entonces una pequeña parte, un pequeño remanente que será tomado para eso. Entonces estos hombres, 144.000, serán testigos de él y un pequeño remanente se salvará. Si esta cifra será literal o será simbólica,
Yo no lo, al menos yo no lo sé. Pero sabemos que representa un pequeño porcentaje de los 15 millones, ¿cierto?, de judíos que hay en el mundo. Entonces solamente el pequeño remanente será salvo, al igual que nosotros, ¿cierto?, los gentiles, porque no todo el mundo será salvo. Muchos piensan y dicen, no, Dios cuando venga va a ver que, no, para que ya todos, vámonos todos al cielo, no. ¿Usted cree que será así? Hay gente que piensa eso, que Dios es tan bueno que al final nos va a salvar a todos. Entonces el mismo hecho, hermano, de que solamente salve eh, a unos pocos revela su misericordia y su gracia, porque la verdad no existe nadie que merezca ser salvado. El verso 29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si no los hubiera dejado descendencia, si no hubiera venido Cristo, hermano, si no hubiera estado el Señor Jesús en esta tierra, así serían, dice Isaías. Una profecía, ¿cierto? Entonces en este versículo Pablo cita las palabras de Isaías. Y esta fue una declaración sorprendente, pero el clima es apropiado para la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque aún la nación elegida habría sido como Sodoma y Gomorra, aún ellos, si no hubiera, cierto, dejado descendencia. Y sabemos que Sodoma y Gomorra estaban depravados y en plena rebelión en contra de Dios. Entonces solamente, hermano, la misericordia de Dios es lo que evita que vayamos al infierno. Solamente la misericordia de Dios evita que vamos al infierno, que nos perdamos. ¿Qué pues diremos? Dice pues en el 30, que los no judíos que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos a esto? Recuerden que los judíos iban tras la justicia, pero la justicia de la ley. ¿Ya? Pablo mataba a cristianos en el nombre de Dios. Justicia, pero según la ley. Entonces, dice que los no judíos que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces los judíos que no quisieron ni actuaron hallaron justicia en Cristo, porque Dios lo obró y así Él lo quiso, la soberanía de Dios. Y las escrituras del Antiguo Testamento lo habían profetizado, pero ahora la historia lo confirma, según Pablo testificó. Entonces se puede leer acerca de la visita de Pablo en Galacia, el primer viaje misionero que hizo él, en el libro de los Hechos, y también acerca de Pablo en Atenas, ¿cierto? Él recorría todos estos lugares hablando de Cristo, ¿cierto? Y predicando su evangelio. Isaías había dicho que los no judíos también serían salvos y lo dice en el verso 31, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. En otras palabras, los judíos trataron de seguir una ley que debían haber producido justicia. La ley, cierto, que debía haber producido justicia, pero no alcanzaron esa ley. Ellos trataron de producir una justicia propia por medio del sistema mosaico. Recuerden que todos eran los maestros de Israel, pero entre comillas eran los maestros. Porque díganme una cosa, hermano, ¿cómo siendo un maestro de la escritura ellos no vieron que Cristo era el Mesías? ¿Qué pasó ahí? Habían señales, habían milagros, había de todo, ¿cierto? Abundancia de comida, se multiplicaban los peces, los panes. Entonces es una prueba también, hermano, de que los milagros nos salvan. De que una persona no porque venga a la iglesia y vea un milagro se va a convertir al evangelio. O porque Dios obre un milagro en una persona significa que es salva. ¿Ya? No tiene nada que ver eso. Dios en su misericordia puede salvar, levantar a alguien de una silla de ruedas que es un inconverso, pero no significa nada. Solamente habla de la misericordia de Dios. ¿Los milagros aún existen? Sí, aún existen. Hay iglesias donde dicen que los milagros ya cesaron.
O sea, milagros hablando, ¿cierto?, en la soberanía de Dios. Porque hay iglesias donde hablan de milagros, pero hablan del milagrero de turno, ¿cierto? Milagro, ¿recuerdan, no? Noche de milagros, ¿recuerdan? O sea, ¿qué estábamos haciendo, hermanos? ¿En qué rollo nos estábamos metiendo con Dios? Los milagros solamente los hacían los apóstoles, pero era señal para los inconversos, dice la Biblia. Después que pasó la época apostólica, todo eso cesó. Ahora, ¿se hacen milagros? Sí, pero todo bajo la soberanía de Dios. Si Él lo quiere, se hacen milagros. Ese es el punto. Entonces ellos trataron de producir esa justicia propia por medio del sistema mosaico, pero no lo lograron. Es un hecho de que algunas personas que proclaman su religiosidad son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Eso pasa, hermano, en muchas iglesias pentecostales, que hay muchos hombres. Otro día había un video, hermano, y es como tragicómico, que estaban predicando y en la calle y pues comenzaron a decirles que bajaran el volumen y se pusieron a pelear con los tipos, los que estaban predicando. Entonces dígame, ¿cómo es posible eso? Obviamente, si hay una agresión, uno tiene que defenderse, pero no a echarle más leña al fuego y ya peleemos y peleemos, porque eso no puede estar en nosotros, hermano. El defenderse, sí, puedes defenderte, pero comenzar tú una pelea y comenzar y arrancar tú a golpe, eso jamás, hermano, jamás debe pasar. Entonces, hay personas en la iglesia que son eh, difíciles, como dice acá, de alcanzar con el evangelio. Porque a veces hay personas en la iglesia que no son salvos, hermano. Hay personas que solamente han adquirido una religión. ¿Y eso en qué se nota? En la comunión que tiene la persona con Dios. En si hay una relación con Dios. Y cuando hay una relación con Dios, ¿qué pasa? Hay cambios. Se nota en cómo tú hablas, cómo tú te expresas, tu forma de vivir, tu forma de comportarte con los demás, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con quien sea. Se nota. Pero hay personas que solamente han alcanzado una religión y son muy difíciles de alcanzar con el Evangelio. Algunos son miembros formales de iglesia sin haber tenido una experiencia personal con Cristo. Y eso es muy triste, hermano. Entonces, para terminar, hermano, nunca podremos nosotros reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios me salva, ¿cierto? Pero ¿quién es el responsable de que esa salvación y que esa relación, ¿cierto?, sea una relación fructífera? ¿Quién es el responsable? ¿Dios? ¿Dios tiene que encargarse de darme todo lo que necesito? Yo, ¿cierto? En mi tarea después, tener esa relación con Dios. En mi tarea. De tener, ¿cierto? Así como tenemos esa relación a diario con nuestra familia, así también tiene que ser con Dios. Uno más, ¿cierto? Uno más que anda al lado mío, que va conmigo para todos lados, que está conmigo en todo lugar, que tengo, ¿cierto?, mi intimidad con Él en oración, que leo la Biblia para poder aprender acerca de Él, ¿ya? Porque la única forma de conocer a Dios, hermano, es esa, por medio de la Biblia, ¿ya? Dios no le va a hablar a usted al oído, mira, yo soy así, yo soy acá, no, escritura, Biblia. Y por eso usted tiene que ser una persona de oración y de escritura. Y será una persona exitosa, hermano. Será una persona que va a poder sobrellevar los problemas de la vida, la felicidad también, incluir a Dios en todo. Y eso hablábamos el otro día con Reinaldo, porque hablábamos acerca de eso, cuando dice, Pablo habla acerca de su aguijón, ¿cierto? Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Entonces, cuando soy débil, dice Pablo, soy fuerte. Y eso quiere decir mucho, hermano, mucho. ¿Por qué? Porque cuando estamos en debilidad nosotros, es donde más buscamos del Señor. Es donde nuestras rodillas más, ¿cierto?, deberían estar dobladas ante Dios, orando, clamando a Él, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pidiendo fuerza, socorro. Entonces esa es la única forma, hermano, porque cuando las cosas andan bien y está todo feliz, happy, happy, no pasa nada,
Nos olvidamos de Dios. Y es así, nos olvidamos. Pero cuando estamos en aflicción, ¿cierto? Hablando del verdadero creyente, cuando estamos en aflicción, queremos estar de rodillas con Dios. Queremos llorar, queremos pedirle perdón, ¿cierto? Suplicar su gracia, su misericordia, su amor con nosotros, que nos ayude, que nos fortalezca, leer la Biblia, todo. Eso se hace más en debilidad, hermano. Por eso cuando usted esté débil, busque al Señor. Es lo primero que usted debe pensar, hermano, en la debilidad. No en querer usted solucionar los problemas, no en querer usted tratar de buscar solución al conflicto, a la enfermedad, lo que sea, sino que sus rodillas se doblen ante Dios. Y punto, es todo. Y la oración, como lo hemos venido viendo, hermano, la oración es algo que debe fluir cuando usted se arrodilla, es algo que sale del corazón. Dios empieza a tocar tu corazón, tu mente y comienzas a orar, y eso es orar en el espíritu, no una oración mecánica. ¿Qué le ha pasado, cierto? Que de repente está orando y dice, "Uy, ¿por qué oro?" Y ora por lo mismo que oró ayer y al final forma una oración mecánica, o sea, sistemática, cuando la oración debe fluir, hermano. Y Dios le va a poner en su corazón pedir hasta no sé por quién, hasta personas que quizás ni conozca. O lo va a hacer orar por cosas que usted a lo mejor no tiene idea, no sé, hermano. Pero es tan impresionante cuando uno le dice al Señor, Señor, ayúdame a orar porque yo no sé. Enséñame a orar, Señor. Y cuando uno lee la Biblia, hermano, eh, ¿cómo se dice con la palabra? Se me fue. Cuando uno lee la Biblia y tiene la oración, se complementan. Se complementan porque en medio de la oración comienza usted a citar la Biblia, a citar la Escritura. Entonces ahí se vuelve una oración mucho más productiva, hermano, mejor. Entonces, nunca nunca podremos reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Pero Pablo dejó claro que si usted es salvo, la responsabilidad es suya y tiene que aceptar lo provisto por Dios. La Biblia nos enseña con toda claridad que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación, ¿cierto? Él hizo la parte que en el fondo es 100% lo que ha hecho Dios. Y el Señor dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no echo fuera. ¿De quién está hablando acá cuando dice, al que a mí viene, yo no echo fuera? Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, después que Dios te salva, pone la fe en ti, te manda a Cristo. Por eso que dice, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque muchas veces estos versículos también son tergiversados, hermano, y dice, y lo toman cierto como que la gente del mundo que se acerca a Cristo no lo echa fuera. Pero no es así, sino que al que Dios salva, lo envía a Cristo, Cristo lo recibe y Él no lo echa fuera. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Recuerden que Él oró y dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, pero guárdalos o líbralos del mal. También otro punto que hablábamos el otro día con el Reinaldo, que hablábamos de todo lo que la perversión que hay en el mundo, de la maldad, de los accidentes. Tú le contabas que casi el otro día casi me chocan. La gente, una irresponsabilidad, pero total al conducir, hermano. Total. Dos veces me pasó. Un tipo adelantando en una curva cerrada y me lo topé de frente. Entonces, le hablaba a Reinaldo la importancia que tiene de que uno se encomienda al Señor cuando sale. Señor, en tu nombre voy a salir y espero regresar. Porque si Él quiere tomar mi vida, lo toma en cualquier momento, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos descansar, hermano. Y no andar, ay, que casi muero, ay, que me pasó esto y casi muero. No, no es que casi muero, es que no era tu hora. No era la hora de morir, no era la hora de tu partida. Entonces, si nosotros nos encomendamos a Dios y salimos a la calle de esa forma, tenemos que andar tranquilos, hermano. Tranquilo. Si Dios quiere que me asalten, bueno, que me asalten. Si Dios quiere que me atropellen, que me atropellen. Si Dios quiere, todo está bajo la soberanía de Dios. No me van a atropellar porque ando pajareando, sí, ¿cierto? Porque sea culpa mía. Y ahí otra cosa, ahí nos metamos a Dios. Porque nosotros tenemos que andar con cuidado, en la calle sobre todo, cuidándonos, siempre sí. Pero
no preocupados, no con preocupación de que algo malo nos va a pasar y que algo malo va a pasar a nuestra vida o a nuestro hogar, ¿cierto? Hermano, siempre confiemos en la soberanía de Dios, siempre. Y eso te va a traer descanso. Va a traer descanso para tu alma, para tu espíritu. No va a ser la Marta que va a andar afanada y turbada con sus muchos quehaceres, sino que vas a ser la otra mujer, la que prefirió la mejor parte, estar con el Señor Jesús. Y el resto de las cosas, que esperen, prefiero estar con mi Señor antes de estar afanado. Entonces esa es la parte que debemos buscar nosotros, hermanos. Y todo lo que viene al Padre, nuestro Señor no nos echa fuera, al contrario. Oró por nosotros para que Él nos cuidara, para que Él nos guardara y nos librara de todo mal. Oramos, damos gracias al Señor. Te damos muchas gracias, mi Señor. Gracias por tu mensaje del día de hoy. Así como aquel alfarero, Padre, que ha formado un vaso para honra y otro para deshonra, te agradecemos, Señor, que nos hayas tomado para un vaso de honra, Padre, para que viertas en nosotros la sabiduría, la inteligencia, el amor también, Señor, la compasión para nuestro prójimo, para nuestros hermanos. Así como tú eres el alfarero, Señor, nosotros debemos aceptar todo lo que tú envías a nuestra vida, tanto las pruebas, las dificultades, la enfermedad, para que podamos ver en qué nivel está nuestra fe, Señor, para que podamos ver cómo vamos caminando en nuestro evangelio. No nos envías pruebas, Señor, no nos envías dificultades para ver si es que somos o no cristianos, sino que solamente nos envías pruebas para que nosotros nos demos cuenta muchas veces que nos hemos alejado de ti, para que nos demos cuenta que hemos dejado la oración, para que nos demos cuenta que hemos dejado de leer la Biblia, para que nos demos cuenta que hemos perdido la comunión contigo, Padre. Por eso te damos gracias por las pruebas, por las dificultades, Señor, porque así nos atraes nuevamente a tu presencia, Señor. Ayúdanos cada día para perseverar, para terminar la carrera, Señor. Correrla con paciencia, como dice Pablo, porque esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti, Padre, que tienes misericordia. Por eso te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has entregado, que el mundo no conoce, Señor. El mundo lo toma como una locura, que el mundo toma como nada, Señor, una salvación tan grande. Pero los que tenemos el Espíritu en nuestro interior, Señor, nos damos cuenta de cuán gran bendición nos has entregado. Que nuestra vida ya no es la misma que la que era antes, Señor, junto a ti. Vivíamos en el mundo, en tinieblas, como recién leímos, pero tú nos trajiste a la luz admirable, de la luz en la cual debemos seguir, continuar y seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la bendición de estar en este lugar. Si alguno de mis hermanos tuviera alguna necesidad, poderoso es usted, mi Señor, para sanar, para bendecir, para curar heridas, Señor, de la carne, de los huesos, heridas en el espíritu también, Señor. Poderoso es usted para fortalecer, Padre. Sabemos que la solución la tenemos solamente a doblar nuestras rodillas y tenemos línea directa con el Padre. Gracias por esa bendición también, Señor, que podemos comunicarnos contigo, que podemos tener una comunicación directa, una relación contigo, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos también si tiene necesidad en algún aspecto de su vida, Señor. Poderoso también es usted. Bendiga a mis hermanos que no han podido estar el día de hoy. Bendígalos, guárdelos, Señor, donde quiera que estén y tráigalos de vuelta con bendición, Señor. Padre, entregamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.